La primera parte del Dakar 2025 pasó quinta a fondo. En la primera parte de este resumen tuvimos todas las etapas hasta el día de descanso. Ahora te contamos todo lo que pasó a continuación, que estuvo al rojo vivo. La organización del Dakar debería considerar la opción de cambiar el nombre del día de descanso porque, como en años anteriores, estuvo muy intenso. Nasser Al-Attiyah se encargó de encender el vivac de Jail con fuertes críticas a la dirección de carrera. Dijo que estaba en desacuerdo con la exclusión de Carlos Sainz, Sebastián Loeb y Laia Sanz debido a las estructuras dañadas en sendos accidentes. El 5 veces ganador de la prueba comentó que las reglas no están claras. Añadió que los equipos pueden hacer las reparaciones necesarias garantizando absoluta seguridad. En esto estuvo alineado con lo que Sainz declaró al momento de recibir el impedimento de continuar. Pero Al-Attiyah continuó. Dijo que esto no es la Fórmula 1, que es cross country y que si revisaban otros autos a detalle se iban a encontrar fallas. Las declaraciones de Nasser no se detuvieron en la solidaridad con sus colegas. Luego encendió el lanzallamas con lo suyo. La penalización de 10 minutos por perder la llanta de repuesto. El catarí demostró que la rueda se desprendió con todo y anclaje del lugar donde va colocada. De hecho, lugareños la encontraron y se la devolvieron. El anclaje sería la prueba de que fue una falla y que no fue hecho a propósito, por lo tanto, consideraba que la sanción no tenía cabida. Al-Attiyah cerró la declaración asegurando que enviaría una carta al presidente de la FIA sobre su disconformidad con el pedido de revisión de la sanción. Esa controversia le quitó atención al retiro de Kevin Benavides. El motociclista argentino, 2 veces ganador de la prueba, arrastró una lesión durante toda la primera parte que le impidió manejar con comodidad y mucho menos ser competitivo. Para mí ha sido muy duro tomar esta decisión, pero creo que ha sido la decisión acertada. Había mucho más para perder que ganar. No podía manejar como yo quiero, me ha costado mucho, he sufrido muchísimo. Una noticia más producida durante el descanso fue la confirmación de Defender como competidor a partir del 2026. La submarca de Land Rover entrará a la categoría de vehículos de producción o stock, la cual es actualmente dominada por las Toyota Land Cruiser de fábrica. En realidad son las únicas inscritas. El reglamento ha tenido que ser actualizado para que Defender pueda entrar y también abre la puerta para otras marcas. La preparación de los británicos arranca este año. Competirán con 2 SUV durante toda la temporada del Campeonato Mundial de Rally Raid. Para el Dakar 2026 incorporarán una más al equipo. El nombre de los pilotos aún está pendiente. Después de esa etapa de noticias llegó la sexta, con 605 kilómetros cronometrados, incluida una neutralización de cambio de ruta de alrededor de 170 kilómetros. Los Mini salieron por la reivindicación en este tramo. Guillaume de Mevius registró el mejor tiempo y lideró el 1-2 para la marca británica sobre su compañero de equipo Joao Ferreira. De paso, acabó con el dominio absoluto de Toyota. Hasta aquí, las Hilux habían ganado todas las etapas. La victoria fue pírrica porque Werlan Chicherit tuvo un accidente fortísimo. El Mini quedó destruido y él en no muy buena forma. El equipo médico llegó para auxiliarlo. Más tarde se informó que Chicherit y su copiloto estaban bien. Gen Lategan, líder de la general, pasó a nivel prioritario durante el descanso. El Gazoo Racing le reconstruyó la Hilux y le asignó a Guy Botterill como asistencia rápida. En este tramo se lo tomó con algo de calma. Terminó séptimo a 6 minutos y medio del ganador. En la general, Lategan lideraba por poco más de 7 minutos sobre Al-Rajhi. Matías Ekstrom iba tercero a 22 minutos y Nasser Al-Attiyah se agarraba como podía a la lucha. Estaba a media hora. Mitch Gurty, con el segundo Ford Raptor en competencia, completaba los 5 primeros. El saudí Yassir Saedan fue el mejor del sexto tramo. El líder de la general, Nicolás Cavigliaso, mantuvo a la vista a su principal perseguidor, Goncalo Guerreiro. La estrategia del argentino funcionó porque añadió otros 6 minutos a su ventaja en la general. Hasta aquí lideraba por 35. Francisco López ganó por tercera vez en las últimas 4 etapas de Side by Side. A estas alturas, ningún esfuerzo era suficiente ante la contundente ventaja del líder de la general. Brock Hager mantuvo el holgado margen de más de una hora. En camiones, Michel Van den Brink volvió a brillar. El puntero inicial de la división se quedó con el tiempo más rápido.
El resultado sirvió para la anécdota porque el líder de la general, Martin Masick, terminó segundo y continuó con una ventaja enorme, cerca a las 2 horas. Daniel Sanders salió del descanso con 7 minutos a su favor. Por eso sus rivales tenían que salir al ataque y asumir riesgos. Ross Branch fue la primera baja importante por exceder el límite. La moto lo lanzó al espacio a 140 km por hora. Ricky Brabec vio el accidente y paró a asistirlo porque estaba en el suelo completamente aturdido. Minutos después, el rider de Botswana fue evacuado al hospital. Más allá de la conmoción cerebral, tuvo lesiones menores y confirmó que estará en la próxima fecha del Mundial de Rally Raid. Brabec siguió adelante para liderar el 1-2 de Honda sobre Adrian Van Beveren. Nacho Cornejo terminó tercero en la etapa por tercera vez consecutiva en este Dakar. Ante la baja de Branch, quedó como el único representante de Giro. El líder de la general, Daniel Sanders, acabó en la 9ª posición y se dio poco más de 5 minutos. A pesar de ello, su ventaja al frente del acumulado se mantuvo manejable. La etapa 7 tuvo modificaciones por razones de seguridad. Se esperaban fuertes lluvias en la región de Al Duwadimi, justo donde empezó y terminó el loop del día. El horario de partida fue postergado para que los helicópteros de emergencia pudieran despegar y llegar a sus posiciones, mientras que el recorrido se acortó ligeramente. En esta etapa hubo un reto adicional, porque las motos y autos tuvieron rutas paralelas. La lluvia hizo complicado el inicio para los autos. Las condiciones del camino estuvieron más complejas de lo estimado. Encima, hubo un error en el libro de ruta. La referencia del kilómetro 158 hizo que varios participantes se perdieran. Enterado del error, el mismo director de la prueba, David Casterá, voló a la zona para ayudar a los competidores a encontrar el camino. La organización se vio forzada a neutralizar un tramo de 20 kilómetros alrededor de la mitad de la etapa y luego a compensar el tiempo perdido. Pasada la tormenta, la de la organización, otra Hilux apareció en el primer lugar. Lucas Moraes hizo el tiempo más rápido del día y anotó la 6ª victoria en 7 tramos para la marca japonesa. El líder de la general, Gen Lategan, sufrió más de la cuenta por las condiciones de la ruta y su ventaja al frente prácticamente desapareció. De un momento a otro, la pelea por el Tuareg dorado se encendió. Yacit Al-Rai se puso a solo 21 segundos del líder, Ekstrom a 10 minutos y Al-Attiyah a 21. Nasser volvió a la pelea por el triunfo y de paso cumplió su palabra. Envió la carta al presidente de la FIA. Los protagonistas del Challenger fueron Corbin Liberton y Yassir Seaidan. El norteamericano venció al piloto saudí luego de un tremendo duelo. El margen de victoria fue de tan solo 24 segundos. Nicolás Cavigliaso terminó en la 5ª posición, justo detrás de Goncalo Guerreiro, su más cercano perseguidor. El portugués le descontó casi 4 minutos para dejar la diferencia en media hora a favor del argentino. Jeremías González, también de Argentina y triple podio en cuatrimotos, registró el mejor tiempo en side by side. Fue su primera victoria de tramo en esta edición y la segunda en esta categoría. Brock Hager, líder de la general, terminó segundo a 51 segundos. Su confortable ventaja al frente del acumulado continuó en aumento. Llevaba 1 hora 35 minutos. La pelea por el segundo puesto se puso interesante. Los múltiples retrasos de Xavier de Sutré abrieron una oportunidad para Francisco López. El chileno se puso a 21 minutos. Después de varios días complicados, Ale Lopré volvió a ser protagonista de camiones. El checo lideró la etapa sobre Vaidotas Sala y Martin Masick, líder de la general. En el acumulado, Masick continuó firme hacia la victoria, con más de 2 horas de ventaja. Ricky Brabec abrió la ruta para las motos hasta el kilómetro 35. Adrian Van Beveren, su compañero de equipo, lo alcanzó y desde ahí anduvieron juntos. Poco después se les unió Tosha Shareina. Los 3 riders de Honda sumaron esfuerzos para encontrar los puntos de paso e hicieron un buen trabajo. Pero mejor aún lo hizo el líder de la clasificación general. Daniel Sanders anotó el 5º scratch en esta edición, aprovechando una mejor posición de partida y volvió a escapar en el acumulado. Estiró el margen de 11 a 15 minutos y medio sobre Shareina. Van Beveren y Brabec quedaron a 26 y 33 minutos respectivamente. La tensión en el Dakar 2025 fue escalando y la etapa 8 tuvo un pico.
hubo varios retos importantes y retrasos significativos. Los más de 480 kilómetros cronometrados fueron principalmente sobre tierra, con algunas zonas de piedras y un poco de arena. Nuevamente hubo rutas paralelas para motos y autos. La navegación jugó un papel importante para los de 4 ruedas. Gen Lategan tuvo una actuación dominante y se llevó una victoria significativa para sus aspiraciones, a pesar de que le cayeron un par de minutos en penalizaciones. El sudafricano hizo buen uso del orden de partida para ampliar la ventaja en el acumulado. En la segunda posición terminó su compañero de equipo Guy Botterill a 1 minuto 47 segundos. Matthew Serradoni, a bordo del buggy del Century Racing, llegó en el tercer lugar. Fue otra buena actuación del francés. Empezó a crecer con el paso de los días. A estas alturas estaba muy cerca del top 5 de la general. Los rivales directos de Lategan no tuvieron un buen día. Yacine Al-Rajhi terminó en la sexta posición con un déficit de 5 minutos y medio. Ekstrom la pasó peor, perdió 18 minutos y parecía despedirse de la posibilidad de pelear por la victoria. Al-Attiyah estuvo complicado por la navegación y el tráfico. En esta perdió otros 12 minutos. Con todo esto, Lategan amplió la ventaja en el acumulado a casi 6 minutos sobre Al-Rajhi. Ekstrom quedó a 29 minutos y Al-Attiyah a 34. La división de autos empezó a tener pinta de que tendría a solo 2 en la lucha por el Touareg dorado. En Challenger, Pau Navarro escribió su nombre en la lista de ganadores de etapa. El español venció por 1 minuto 23 segundos a Paul Spierings, tercero de la general. Nicolás Cavigliaso continuó firme su camino hacia el triunfo global, a pesar de que en esta etapa perdió alrededor de 5 minutos respecto a Goncalo Guerreiro. El argentino aún tenía casi 26 minutos a su favor. Jeremías González repitió la victoria en Side by Side. Venció al líder de la general, Brock Hager, por 2 minutos 38 segundos. En la pelea por el segundo escalón del podio, Xavier Desultré consiguió frenar el avance de Francisco López. En esta le sacó 5 minutos para regresar la diferencia a casi 27. Ni el polvo suspendido ni el tráfico detuvieron a Martin Masick del cuarto scratch en esta edición del Dakar. El amplio dominador de los gigantes del desierto estiró su ventaja a 2 horas y media. Michel van den Brink y Ale Loprez peleaban por el segundo lugar. Estaban separados por poco más de 6 minutos. La división de motos sufrió la segunda baja importante en 2 días consecutivos. Pablo Quintanilla, de Chile, tuvo un fuerte accidente alrededor del tercer punto de paso de la etapa. Adrien Van Beveren y Luciano Benavides se detuvieron para asistir al Rider de Honda. Estuvieron ahí por más de media hora hasta la llegada del equipo médico. Quintanilla tuvo una conmoción cerebral y una lesión en el hombro. El boliviano Daniel Nosiglia también fue evacuado por otro accidente fuerte. No vio un cruce de río según su propia versión. Nacho Cornejo intentó recrear el accidente de Nosiglia para las cámaras. Fuera de bromas, tuvo mucha suerte de frenar a tiempo y salir de esa situación apenas con rasguños. No todo fue negativo para los sudamericanos en esta etapa. Luciano Benavides se quedó con la victoria del tramo. Debió ser su segunda en esta edición, pero le quitaron el triunfo de la quinta etapa por penalizaciones de tiempo. El Rider de KTM le ganó a los 4 Honda que quedaban en competencia. Van Beveren lideró el grupo sobre Shareina, Brabeck y Hoos. Daniel Sanders terminó en la segunda posición. Perdió alrededor de 4 minutos en el acumulado, aunque su ventaja se mantuvo en 11 minutos. Shareina era quien le pisaba los talones. El Dakar dejó atrás Riad, la capital de Arabia Saudita, para ir rumbo a Harat y acercarse al desierto del Empty Quarter. La etapa 9, con 357 kilómetros cronometrados, tuvo una sola ruta para motos y autos. Debía ser de transición para el remate de la competencia, pero nada más lejos que la realidad. La división de autos se puso patas arriba. Gen Lategan, líder de la general, bajó una llanta empezando el tramo. Ahí perdió 7 minutos. Peores noticias le llegaron a continuación. Guy Botterill, su compañero de equipo y encargado de la asistencia rápida, destruyó la Toyota Hilux en un fuerte accidente. Botterill y su copiloto salieron ilesos. Lategan tuvo que hacer los últimos 85 kilómetros de piso pedregoso completamente solo y sin neumáticos de repuesto. De hecho, llegó a la meta con una llanta baja.
El sudafricano completó el tramo en el 11º lugar y perdió 11 minutos. Con eso, entregó el liderato de la general, el cual mantuvo desde la segunda etapa de esta edición. Además, fue la primera vez que se le vio vulnerable. Nasser Al-Attiyah tuvo una gran batalla durante la primera mitad del tramo con Matthias Ekström. Ambos intercambiaron el primer lugar de la etapa hasta la mitad del recorrido. A partir de ahí, Al-Attiyah consiguió imponerse y poco a poco se escapó hasta terminar con el mejor tiempo del día. Fue la primera victoria de Dacia en la carrera más dura del mundo. Ekström perdió el paso por errores de navegación y no consiguió remontar en la segunda mitad. Cuando llegó a la meta, había caído hasta la cuarta posición. Y Jan de Mevius se quedó con el segundo lugar gracias a un remate en los últimos 100 kilómetros. Yacine Al-Rayyi terminó tercero y capitalizó el retraso de la Tegan para saltar al primer lugar de la general por 7 minutos 9 segundos. Ekström y Al-Attiyah también aprovecharon para acercarse. Estaban a unos 25 minutos del nuevo líder. De un momento a otro, la T1 más se puso al rojo vivo. Nicolás Cavigliaso no ganó la etapa 9 de Challenger, pero otro argentino tomó la lanza. David Sille se quedó con el tiempo más rápido. Se sacó el clavo de la etapa anterior, en la que se quedó por muy poco del scratch. En la general, Cavigliaso marcó a Guerreiro. Le sacó un par de minutos para dejar la ventaja a su favor en casi 28 minutos. Francisco López se llevó la cuarta victoria de etapa en Side by Side. Con esta llegó a las 18 sobre 4 ruedas más otras 10 de su paso por motos. La leyenda de Chile no se rendía en la casa de Xavier de Sultré por el segundo lugar. Aquí le descontó casi 10 minutos y se puso a 19 en el acumulado. Brock Hager continuó firme al frente de la categoría, administrando las casi 2 horas que tenía de ventaja. Alain Lopré se robó la victoria de camiones y calentó la pelea por el segundo puesto. A pocos kilómetros del final, aprovechó un error de navegación de Michel van den Brink para ganarle por 1 minuto y medio. El neerlandés lideró desde el inicio, pero se perdió en el último punto de paso. En el acumulado, la diferencia entre ambos era de 5 minutos. Martin Masick los miraba desde el balcón. En esta etapa terminó cuarto. Ya estaba a nada del Tuareg dorado y mantenía la ventaja sobre las 2 horas 20. El 30% de participantes de motos había abandonado hasta la partida de la etapa 9. La lista de bajas parecía aumentar cuando el helicóptero captó esto. Toya Shareina golpeó pasto de camello y tuvo un accidente impresionante a altísima velocidad. Increíblemente se levantó, se sacudió, caminó hasta la Honda. La levantó, la revisó, trepó, arrancó el motor y continuó su camino. ¿Qué habría hecho Neymar en ese caso? El pasto de camello solo se llevó una amarilla. Después del golpe, Brabeck encontró a Shareina alrededor del kilómetro 20 y desde ahí anduvieron juntos hasta la meta. El norteamericano terminó en el cuarto lugar y el español en un destacable séptimo considerando la caída. Luciano Benavides ganó por segundo día consecutivo. En la general estaba lejos, a 27 minutos, pero era importante mantener la presión porque cualquier cosa podía pasar. Daniel Sanders terminó tercero, a poco más de 1 minuto de Adrian Van Beveren. El australiano hizo negocio en el acumulado porque añadió casi 4 minutos a su ventaja. Sanders fue al remate de la prueba con 14 minutos 45 segundos de margen. La etapa 10 fue peculiar. Tuvo un largo enlace desde Harat hasta Zubaitá. Ahí se hizo un loop en la puerta de entrada del Empty Quarter, el desierto más remoto de Arabia Saudita. Fue el tramo de competencia más corto de toda la carrera. Los 115 kilómetros cronometrados fueron totalmente de arena y dunas, por eso la navegación fue importante. Pero lo realmente clave fue la estrategia. El resultado de este tramo definiría el orden de largada para la penúltima etapa, que era la última oportunidad real para intentar algo por la general. Por eso, las tablas de tiempos de todas las categorías tuvieron protagonistas inusuales. En autos, el invencible Nani Roma continuó en carrera después de 2 reenganches y en esta etapa anotó la primera victoria de Ford en el Dakar. Los favoritos llevaron la calculadora en la mano. Gen Lategan fue el mejor colocado entre ellos.
Terminó en la 11ª posición y recuperó la punta de la general, simplemente porque el resto fue más despacio. Sin embargo, temía que podía estar muy adelante en el orden para la siguiente etapa. Nasser Al-Attiyah sufrió un revés durísimo. Su copiloto, el experimentado Edouard Boulanger, interpretó mal la referencia del kilómetro 10 y tomaron otro camino. Los del Dacia Sun Riders estuvieron perdidos por 20 kilómetros hasta que se dieron cuenta que debían regresar para retomar la ruta. Las aspiraciones de Al-Attiyah, que pendían de un hilo, se esfumaron por ese error. El catarí no tuvo miramientos para señalar responsabilidades. I don't know. Ask Edward. Really disappointed, but what we can do? Is it the most disappointing day of the rally? Yes, all my life. A 2 etapas de la meta, la Tegan lideraba por 2 minutos 27 segundos sobre Al-Rajhi. Matías Ekström iba tercero a casi 27 minutos. Un puesto después estaba Al-Attiyah, a 30 minutos y medio del líder. En condiciones normales, la victoria estaba entre la Tegan y Al-Rajhi. Ekström y Al-Attiyah dependían de un milagro. Dania Akil hizo historia en la división Challenger. El triunfo de la 10ª etapa la convirtió en la primera saudí en conseguirlo. Además, terminó entre los 5 primeros de los vehículos de 4 ruedas. En la general de Challenger, Nicolás Cavigliaso se dio un par de minutos respecto a Goncalo Guerreiro. De todas formas, el argentino encaraba la definición con 26 minutos a su favor. Súmale otra victoria más a Francisco López en Side by Side. El chileno lideró el 1-2-3 de Can-Am sobre Jeremías González y Sarah Price. De paso, le descontó otro minuto y medio a Xavier Desultré en el acumulado. Con eso aumentó un poco más de presión en la pelea por el segundo puesto de la general. Desultré completó el tramo con mucha angustia porque golpeó su UTV en una zona de rocas. Como consecuencia, torció la dirección y se quedó sin asistencia hidráulica. Felizmente para él quedaban pocos kilómetros hasta la meta y llegó sin perder demasiado. La diferencia entre Sultré y López quedó en poco menos de 17 minutos. Al frente de la categoría siguió Brock Hager con casi 2 horas de ventaja. La pelea por el segundo puesto de camiones pasó a ser a puño limpio. Alain Lopré le volvió a ganar a Michel van den Brink, esta vez por 48 segundos. El neerlandés tendría que aferrarse como sea a los 4 minutos que aún le llevaba a Lopré en la general. Al tope de clasificador no hubo noticias. Martin Masick siguió tranquilo a 2 horas 20 del resto. En motos, la táctica no fue la excepción. Luciano Benavides abrió la ruta con un costo alto. Cualquiera que se le acercaba frenaba para que continúe marcando la huella a seguir. Como resultado del juego estratégico, 3 riders del Rally 2 terminaron entre los 5 primeros. Michael Docherty fue el vencedor y se convirtió en el primer sudafricano en 22 años en lograrlo sobre 2 ruedas. Rui Goncalves, de Sherco, terminó segundo y Tobias Epster, también de Rally 2, tercero. La revelación del Dakar 2025, Edgar Canet, terminó en la 5ª posición y continuó al mando de la subdivisión de motos por 35 minutos. Daniel Sanders dio otro paso importante para sellar la victoria de la general. A pesar de ir midiendo el resultado, consiguió sacarle otros 2 minutos a Tosha Sharena, su más cercano perseguidor. Sanders fue al penúltimo día con 16 minutos y medio a su favor. Van Beveren estaba tercero a 22, Luciano Benavides cuarto a 29 y Brabeck quinto a 32 minutos. La mesa estaba servida. La etapa 11 fue la última como para intentar mejorar posiciones. El loop tuvo 152 kilómetros, todo sobre arena. La organización quería un desafío final para los competidores y lo hubo hasta para ellos. La densa neblina obligó a postergar el inicio porque los helicópteros de seguridad no podían despegar. Las horas pasaron y la tensión fue en aumento, especialmente entre las motos. En autos, el duelo estaba dado. Hengla Tegan versus Yacid Al-Rajhi. Los separaban 2 minutos 27 segundos. Todo era posible. Matías Ekström y Nasser Al-Attiyah tomaron las cañas de pescar. No tenían más opciones que ir a fondo y sacar algo a río revuelto. La navegación por el Empty Quarter fue fundamental. Por eso era clave estar lejos del grupo que abrió la ruta.
Nani Roma empezó primero, pero se detuvo varios minutos para esperar a Exton. Cristina Gutiérrez hizo lo mismo por Alatilla. Lucas Moraes tomó la tarea de marcar la huella y solo en el primer punto de paso perdió alrededor de 10 minutos. Hasta el primer control, Alatilla lideró la etapa, seguido por Ekstrom y Al-Rajhi. Lategan estaba quinto a 2 minutos 58. Aún era el puntero del acumulado. Poco después, Alatilla bajó la primera de 2 llantas. Cristina Gutiérrez acudió a su rescate. Ekstrom, sin nada que perder, continuó a fondo y pasó al comando en el segundo punto de paso. Ahí, Al-Rajhi escaló al segundo lugar. Lategan aceleró y subió al tercer puesto. Sin embargo, siguió perdiendo tiempo respecto a Al-Rajhi. Hasta este punto de control, el sudafricano continuó al frente de la general por solo 4 segundos. Lategan lo tuvo muy complicado en lo sucesivo. Camino al reabastecimiento, alcanzó al grupo de los que abrían la ruta en el que estaban Moraes, Bargawanath y Akopini. Además, el piloto sudafricano estaba andando solo. Si bien tenía varias Hilux alrededor, ninguna iba claramente cuidándole las espaldas, como sí lo tenían sus rivales directos. Finalmente, Matías Ekstrom se llevó la victoria del tramo. Fue la segunda para Ford de manera consecutiva. El trabajo del piloto sueco fue sobresaliente, aún así insuficiente. Durante la segunda parte de la etapa, Nasser Al-Attiyah aceleró con todo lo que tenía y consiguió remontar más de 4 minutos. Completó el tramo en el segundo lugar a solo 41 segundos de Ekstrom. Yacine Al-Rajhi terminó tercero y le ganó a Lategan por 8 minutos 38 segundos. Con eso dio el golpe definitivo porque, a falta de 61 kilómetros para el final del Dakar, pasó a liderar el acumulado por 6 minutos 11 segundos. Salvo un hecatombe, el saudí tenía la victoria en el bolsillo. En Challenger, el local Yasir Seaidan anotó el tercer scratch en esta edición del Dakar. El puntero de la general, Nicolás Cavigliaso, ya solo tenía que completar la carrera. Goncalo Guerreiro, su más cercano perseguidor, perdió 46 minutos y se quedó solo al frente con una ventaja de 1 hora 11. Canam se llevó otro 1-2-3. Sarah Price lideró el escuadrón sobre Francisco López y Jeremías González. La norteamericana sumó su segunda victoria de tramo en esta edición. La presión del chileno Francisco López sobre Xavier de Sultré en la pelea por el segundo puesto de la general finalmente pagó. El francés quedó fuera de carrera por problemas mecánicos. En el acumulado, Brock Hager lo tenía servido. Tenía más de 2 horas de ventaja. En camiones, Martin Masick se llevó la victoria del tramo para dejar claro quién manda entre los gigantes del desierto. Por otra parte, Michel van den Brink consiguió frenar el avance de Alain Lopré. La definición del segundo puesto se estiró a la última etapa. Van den Brink tenía 5 minutos y medio de ventaja. El retraso de la partida generó muchísima tensión en la división de motos. Buena parte de los competidores pidieron acortar la etapa y terminar en el reabastecimiento de la mitad del día. El recorrido bajó de 308 a 152 kilómetros. El cambio no cayó bien particularmente en Adrian Van Beveren, porque peleaba por el segundo puesto de la general. Además, tenía buen lugar de partida para ir al ataque. El ambiente realmente se calentó hasta entre compañeros de equipo. You can't rely on one day to get the result. It's a 12-day race. You have 12 days to do good. Hey, you want to know what's happened? You just scared. This is what's happened. You maybe know. He's got a good point. If you're on stage 11, you're worried about a result. You should have been worried about it halfway through the stage. It's funny, though, to see everyone's emotions going crazy on one of the last stages of the Dakar. La etapa eventualmente arrancó y Van Beveren salió a descargar la furia. A todo o nada. Para su mala suerte, fue lo segundo, porque golpeó el escape y perdió potencia. Encima, Tosha Shareina ganó la etapa, le sacó 57 segundos más y aseguró el segundo lugar, al menos sobre el papel. Daniel Sanders se mantuvo fuera de peligro. Llegó en la sexta posición y mantuvo 9 minutos de ventaja en el acumulado. Solo tenía que llevar la KTM hasta la meta. Después de 14 días de competencia, llegaron los últimos 61 kilómetros, los de la gloria. Yacine Al-Rajhi completó la etapa 12 para hacer historia. Es el primer saudí ganador de la clasificación general de alguna categoría del Dakar.
Y qué mejor que hacerlo ante su público. Media victoria fue de Timo Gottschalk. El copiloto alemán, con 17 participaciones, es una leyenda del Rally Raid. Esta es su segunda victoria. La primera fue en el 2011 con Nasser Al-Attiyah. Al-Rayyi y Gottschalk ejecutaron un plan perfecto y dieron el golpe definitivo en el momento justo. Imposible hacerlo mejor. Henk Tegan se quedó por muy poco de llevarse el triunfo. De hecho, fue uno de los finales más ajustados de la historia. El segundo puesto es su mejor resultado en el Dakar. Desde que debutó en el 2021, elevó cejas por su talento. Ahora se considera como el piloto principal dentro de la estructura de Toyota. Mattias Ekström también obtuvo el mejor resultado de su trayectoria en el Dakar. Es evidente que será uno de los pilotos a vencer en las próximas ediciones. Para Ford fue un debut auspicioso dentro de todo, porque 2 de sus Raptors quedaron entre los 5 primeros y de paso le ganaron el duelo de debutantes a Dacia. La categoría Challenger parecía predestinada. Nicolás Cavigliaso obtuvo una victoria dominante con un manejo perfecto de cada situación. Es su segundo Touareg dorado. El primero lo consiguió en cuatrimoto en el 2019. Navegado ahora por Valentina Pertegarini, se convirtieron en la primera pareja de esposos en ganar la general de una categoría. Sebastián Loeb se despidió temprano, pero su equipo puso el pecho por él. Brock Hager se llevó la victoria de Side by Side en su primer intento, a bordo de un Polaris RZR, atendido por la escudería de la leyenda del WRC. Mención especial merece la actuación de Francisco López. El chileno ganó más etapas que nadie y se llevó un buen segundo puesto. Con un brazo en la ventana llegó Martin Masick para recoger su segundo Touareg dorado. El checo estuvo impecable de principio a fin y capitalizó perfectamente los errores de sus rivales. Venció por el mayor margen de la edición 2025. Daniel Sanders concretó una de las victorias más dominantes en la historia de las dos ruedas. El australiano lideró de punta a punta desde el prólogo y terminó con una ventaja confortable para el estándar actual de 8 minutos 50 segundos. La segunda posición fue para Tosha Shareina. En solo su cuarta participación en el Dakar, ha demostrado potencial de sobra para continuar el legado español que forjaron Jordi Arcarons, Nani Roma y Marc Coma. Adrian Van Beveren terminó en la tercera posición, igual a su mejor resultado en la carrera más dura del mundo obtenido en la edición anterior. Desde el 2022 ha terminado siempre en el top 5. Claramente es uno de los favoritos para los próximos Dakar. En la subdivisión Rally 2 de motos, el ganador fue el debutante Edgar Canet. Tiene tan solo 19 años y ya tiene encima todos los reflectores del Rally Raid. El Dakar 2025 ya es historia. Nuevamente fue emocionante, espectacular y sobre todo inclemente. La carrera más dura del mundo lo tuvo todo y a futuro solo promete más.